¡Qué contenta estoy! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que este vídeo pueda salir al menos en YouTube porque estoy súper contenta. Ana Cecilia, ¿qué tal? Yo también, muy bien, Irma. Feliz de estar una vez más contigo. Encantada de compartir este espacio contigo y gracias por invitarme a estar aquí en este espacio. Gracias a ti por enseñarme a usar este programa, al que no vamos a nombrar para no hacerle publicidad gratuita, pero gracias para enseñarme cómo usar este programa, ¿no? Y poder estar aquí hablando tú y yo en directo, ¿no? Y poder compartirlo en YouTube. Esto es una pasada. Claro, es increíble. Yo realmente lo he disfrutado muchísimo y bueno, qué bueno que todo el mundo estemos aprendiendo cosas nuevas, porque tú eres experta en eso, Irma. Tú eres experta en averiguar nuevas formas, eres espectacular con esa sonrisa. Entonces, creo yo que esto es parte de tu esencia, empezar a encontrar nuevas formas de transmitir y de dar. Dale. Yo estoy, y bueno, agradecida porque esta mujer me enseña de todo. O sea, Ana Cecilia, aparte de enseñarme tecnología, hija mía, me enseña. Yo llegué a ella por causalidad, buscando respuestas, buscando en este camino de muchos años de consuelo del alma, de vacío, bueno, lo que sentimos muchas personas, sobre todo cuando nos enfrentamos a pérdidas, a duelos, o no tiene por qué, o llegar a una edad, o algo que nos sale innato, una cosa que falta llenar. Y entonces a mí me estaba consolando mucho las experiencias cercanas a la muerte, pero no terminaban de como que no me lo creía, que no me lo creía, toda esta cosa que intuyes algo que te consuela y cuando algo te consuela tú te acercas. Y apareció Anita Morjani, que tú la conoces, y ya esta mujer ya me hizo sentir que sí, que era verdad. Pero ya luego apareciste tú por una causalidad en YouTube y me enamoré. Ay, qué hermosa. Gracias, Irma. Es mutuo, es mutuo, No. es Ana mutuo. Cecilia, ¿puedes contarnos tu experiencia? ¿Qué es lo que pasó para que con tu ser nos contagies? Bueno, les cuento muy rápido. Yo nací con una cardiopatía, un problema de corazón muy, muy complejo. La esperanza de vida era prácticamente nula. Tengo un solo ventrículo y transposición de grandes vasos. En pocas palabras, mi oxigenación era tan baja que era muy probable que no se desarrollaran ni siquiera todos mis órganos. En el momento en que requería energía o lo que sea, me ponía completamente morada. Era una niña gris, como le llaman. Las uñas de los dedos se me hicieron como, le llaman palillos de tambor, porque hay una deformación por la falta de oxigenación. Entonces, a mis padres les dijeron que no iba a vivir más que unos años, que probablemente nunca iba a caminar, nunca iba a salir de la cuna. Todo esto estamos hablando de 1964, en donde no se conocía ninguna solución para este tipo de malformación. Entonces la esperanza era prácticamente nula, no había más que esperar y confiar que la tecnología avanzara a un nivel de que pudiéramos tener alguna esperanza, alguna posibilidad. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque sí creo que hay algo más que me sostuvo todos estos años. Una de las cosas fue la esperanza de que mis padres me inculcaron, de la fe en que todos los doctores decían no hay posibilidades de sobrevivir, el pronóstico era muy malo, el diagnóstico era muy malo y el pronóstico terrible. Entonces mi padre me decía, bueno, ¿y qué pasa si Dios tiene otro plan? Esto es lo que dicen todos los médicos, esto es lo que dice la ciencia, pero ¿qué pasa si Dios tiene otro plan? Y yo me aferré a eso. Entonces empecé a soñar, empecé a creer, empecé a hacerme una visualización de mi vida en contra de todos los pronósticos médicos. Entonces yo imaginaba que crecía, que un día iba a estudiar una carrera, que un día me iba a casar, que iba a tener hijos, que iba a tener una familia. Y todo eso era algo que le habían dicho a mis padres que era imposible. Eso yo estoy convencida que me creó Inma desde muy pequeña una posibilidad de creer en algo más de lo que no se puede ver. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se tiene, la seguridad de lo que no se ve. Entonces esa fe para mí fueron herramientas tan importantes que mis padres me dieron desde pequeña, que yo no sabía ni cómo funcionaba la vida. Yo lo que sabía es que sí había manera de que de donde parecía que no había nada,
había manera de sacar algo. Y yo creí en eso. Entonces sí creo que muchas veces esa fe, ese creer, esos sueños que no los puedes alcanzar, pero que los crees en tu mente, te dan a tu cuerpo y a todos. Yo estoy convencida, Joe Dispenza, algunos de ustedes lo conocen, habla mucho de esto, de que qué es lo que sucede en el cuerpo cuando la mente lo cree. Bueno, algo pasa. Clínicamente, les comento, yo soy probablemente uno de los únicos pacientes vivos a mi edad con esta cardiopatía. ¿Por qué? Porque hubo una solución para personas con esta cardiopatía más o menos cuando yo tenía alrededor de 22 años. Y yo había sobrevivido a esa edad. Claro. Por supuesto, estudié una carrera, me casé, tuve una hija y entonces vino se descompensó completamente el cuerpo, porque obviamente un embarazo representó muchísimo esfuerzo. Mi niña nació de 1,5 kilos. Claro, fue la operación, perdona, la complicación vino después del embarazo, cuando tu niñita, claro, el cuerpo ya le había dado todo. No, mi cuerpo ya le había dado todo. De hecho, Ana Paula tendría 7, 8 meses cuando ella ya subía y bajaba escaleras. Yo no podía ya. Hablaba por teléfono. Imagina que yo hablaba, así era como yo hablaba porque ya no tenía oxígeno. Deciden en ese momento que era urgente atención. Voy a Houston porque aquí en México, que es donde yo vivo, nunca habían hecho nada. Es más, eran casos donde prácticamente todos los niños nacidos con eso habían fallecido. Lo máximo que se tenía conocimiento eran 8 o 12 años de vida. Todos habían fallecido en el camino. Y Ana Cecilia llega después de esta niña a Houston y lo primero que me dice el médico es que, ¿cómo te atreviste a tener un hijo? Porque vieron la cesárea. Y para mí fue bien sencillo contestar, Inma. Fue, pues, se lo pedí a Dios y me lo dio. O sea, para mí fue... Y él volteaba al cielo y veía a esta mujer, no tiene idea de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque obviamente era toda una contradicción. La ciencia, el conocimiento que ellos tenían con mi fe o con lo que yo creía que podía suceder. Entonces, en ese momento recuerdo que la doctora que me acompañó todo el tiempo fue la doctora Roma Ilkiu. Estudiar todo esto, tenemos que entender cómo es que esta persona no nada más sobrevivió, sino que además ha llevado una vida prácticamente normal, con todas las limitaciones que representa el no tener oxígeno, no podía correr, no podía andar en bicicleta, pero todo lo demás lo compensé yo con otras cosas. Entonces sí tenía muchas limitaciones, no voy a decir que no, pero me adecué a tal nivel que parecía tener una vida totalmente normal. Y además había tenido una hija. Entonces, para ellos eso era espectacular. Entonces, no nada más iban a operar a una paciente de 24 años en ese momento, sino que además estaban operando a la mamá de una bebita de 9 meses, lo cual era una carga todavía mayor. Todo esto te lo comento porque así lo escribo en el libro, en donde es... libro. Gracias, Sino. Bueno, mi libro se llama Cuando vivir no es para siempre, precisamente porque mi recuerdo era, bueno, ¿qué hace una niña cuando se entera desde muy pequeña que no va a vivir para siempre? Yo a los 8 años me enteré de esto cuando me llevaban al médico constantemente, yo estaba desesperada. Me entero, me regreso un poquito a esto, me entero que no voy a vivir para siempre porque mis padres me dicen, tienes un problema de corazón y no sabemos cuánto tiempo vas a estar bien. Y yo entendí perfectamente que yo me iba a morir pronto. Pero ¿qué haces cuando te enteras? Pues vives la vida al máximo o te quedas en la tragedia. Y decidí, por la fe de mis padres que me inculcaron, bueno, ¿y qué pasa si Dios tiene otro plan? Entonces, qué importante esto, porque yo sé que mucha gente ahora está ahí, está diciendo, jo, no tengo fe yo, no me la han inculcado, ¿no? Pero yo creo que nunca es tarde. Si uno siente esa llamada, esas ganas de cualquier cosa, no solo de tener fe, hay que ir, ¿no? Por supuesto, y yo creo que a todos nos llega un momento, no puede uno culparse. Yo creo que a mí me sirvió tener esto desde pequeña, porque estoy convencida que esa fue la fuerza que yo necesitaba para creer. Y no importa la religión que tengas, o sea, eso no tiene nada que ver con esto. Es creer que las cosas pueden suceder a pesar de que todo se vea negativo o que tengas todos los elementos para decir no.
Y con que haya un sí, bueno, ahí esa es la luz de esperanza de que algo puede ser distinto. Entonces, aquí no estamos hablando de una creencia en particular, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de que tienes que seguir este camino para que las cosas sucedan, no. Realmente la luz la traemos por dentro. Lo que hay que hacer es inculcar a nuestros hijos que eso que hay adentro, esa confianza interior, sácala. Y va a ser para cada quien distinto. Cada quien va a tener un tiempo diferente para, como te pasó a ti, ¿no? Llega un momento en el que dices, hay algo en donde, ¿y ahora de qué me sostengo? ¿Y ahora para dónde voy? ¿Y ahora qué hay? Bueno, tú estabas en una búsqueda, encontraste algo que a lo mejor es distinto para otra persona, pero no dejemos de buscar aquello de donde nos podemos tomar para seguir. Y a mí a los 8 años fue cuando dije, es que no puede ser que la vida se me acabe tan rápido. Entonces, bueno, como no sé cuánto me va a durar, voy a disfrutarla. Y cuando estoy precisamente en esta, ya llego a Houston, me regreso ahora de este momento, en donde las cosas se veían muy mal para mí. Estaba en cuidados intensivos, al borde de la muerte, cuando empecé a escribir mi libro, y por eso se titula de esa manera. ¿Qué hice cuando me enteré que la vida no era para siempre? Pues vivirla, y vivirla al máximo. Y vivirla no es como alguien dijo hace poco, no, es que no puede ser que nada más todo sea disfrutar. No, es que sí puedes disfrutar en medio del dolor. Tú decides, y disfrutar no quiere decir que vas a estar todo el tiempo gozando todo. Quiere decir que puedes estar agradecida, que puedes estar gozando el solo hecho de estar viva todavía, el hecho de tener la oportunidad de respirar, de compartir, de hablar. Ahí es donde se goza la vida. No quiere decir que todo sea perfecto. Entonces, entro a cirugía y las cosas se complican, Irma. Se complican de una manera espeluznante porque ya había salido de cirugía cuando las cosas, resulta que tengo estafilococo dorado todo alrededor del cuerpo, estaba todos mis pulmones y alrededor de mi corazón llenos de líquido. Intentaron sacarlo de una manera, nada más con una jeringa, no pudieron, y pincharon el corazón por accidente, porque creo que gracias a eso fue que después de esto tuve un paro cardíaco y un paro respiratorio. Entro a cirugía de inmediato, trataron de, ahí es donde se dieron cuenta que lo gravísima que estaba. Pero ahí en ese momento, cuando tuve yo un paro cardíaco y un paro respiratorio, tuve la experiencia más fascinante de mi vida. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba una flema, se atora en el tubo respiratorio, deja de entrar oxígeno. Algo pasaba con el tubo que yo creo que no estaba bien colocado, porque no debía haber, yo podía tragar y no deberías de poder tragar. Entonces yo les trataba de decir que algo pasaba, pero pues obviamente me decían, claro, estás entubada, estás mal, no le prestas mucha atención a un paciente tan grave, realmente dices, bueno, pues está incómodo, pero resulta que se atora una flema, entro en paro respiratorio, en ese momento entran una cantidad de médicos increíble tratando de rescatarme. Inmediatamente después entro en paro cardíaco, entran con los shocks eléctricos. Yo todo esto lo alcanzo a ver en vida y obviamente estaba desesperada porque no podía respirar, trataba de manotear, te amarran las manos precisamente para no zafarte el tubo. Entonces las enfermeras deteniéndome, todo el mundo alrededor de mí. Y en ese momento me desprendo. Me desprendo y veo físicamente, si tú pudieras ver el cuerpo, me desprendo y veo mi cuerpo. Me veo a mí misma ahí en la sala de hospital y veo a todos los médicos alrededor de mí. Y decía yo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo? Pero es tan claro como puedes ver tu cuerpo y sin embargo me veía a mí misma y decía, bueno, pero yo estoy bien. O sea, son cosas que no pueden ser tan lógicas, pero son claras. O sea, yo veía clarísimo un cuerpo ahí, que era el mío, pero sin embargo yo no estaba ahí. Entonces empiezo a desprenderme. De hecho, por eso el libro ahorita que mostró Inma tiene un árbol y tiene un amarillo. De hecho, estoy ahora de amarillo, curiosamente. Ese color amarillo para mí significa muchísimo. De negro. Sí, significa muchísimo porque es muy simbólico por lo que viví. Entro en una especie de árbol, entonces yo no podía controlar nada, simplemente me veía a mí misma
adentro de una especie de árbol y empecé a flotar. Entonces, yo podía ver, haz de cuenta que me alejaba de la escena del hospital y al mismo tiempo algo sucede, Inma, con esta experiencia que todos los sentidos se despiertan de una manera increíble. Al mismo tiempo puedes ver 360 grados. Podía ver a mi hija en una cuna con una tía que yo no sabía que estaba en esa cuna con esa tía. Vaya, estaba en otro lugar al que yo creía que estaba. Estaba con mi tía, la estaban cuidando en una cuna. Veo a mis hermanos exactamente donde estaban. Puedo también ver a mis padres en la sala de espera rezando un rosario. Yo no sabía que estaban, o sea, todas esas escenas las ves. Yo soy espectadora de todo eso, al mismo tiempo puedo ver todo. Y en ese momento empiezo a vivir una experiencia increíble. Entonces, no me asustaba, no me agobiaba, decía, bueno, ella va a estar bien. Yo sabía que estaba bien. Es como si todo se ve en otra dimensión, de otra forma. Realmente faltan palabras para explicar las experiencias espirituales. Eso es lo que sucede. Es que en el Tao, en el taoísmo, se habla mucho de esto, de que ellos tienen clarísimo que no se puede explicar con palabras porque todo este mundo tú perteneces a él. ¿Cómo vas a describir algo que para mí es obvio? Que no se puede describir. Y yo lo que creo, la manera en que yo lo he tratado de explicar es que, ¿cómo puedes explicar a qué te sabe un plátano? Tratas ahí, más o menos explicas, bueno, explicas la figura, porque eso es lo que conoces. Y con las palabras que conoces, tratas de decir, bueno, es un poco ácido, a lo mejor es ya que está maduro, es más dulce, porque son las cosas que conocemos. Y así es como yo puedo describir lo que vi con lo que yo conocía. Un árbol probablemente era un túnel, hay gente que habla de un túnel. Y son descripciones con respecto a la información que tienes en tu cabeza. Probablemente a mí me encanta la naturaleza y amo los árboles, probablemente por eso visualicé un árbol. Pero yo sí que quede claro que las palabras no son textuales. Es la interpretación que yo les puedo dar, porque era lo que yo conocía y tiene mucho que ver con lo que yo he vivido. Pero lo que empiezo a ver son como una capa de ramas de árboles, y empiezo a ver puros animales pequeños, ardillitas, conejitos, pajaritos, todo aquella era una belleza increíble. Y una armonía que a mí me brindaban muchísima paz. Sentía absolutamente una presencia de un bienestar pleno, me sentía plena. Sigo elevándome en este árbol o este túnel y veo otra capa de ramas con animales más grandes. Veo elefantes, leones, jirafas. Y yo tenía una tentación como de acariciarlos, de tocarlos. En este punto, cuando platico esa parte de mi experiencia, hablo siempre de esta película que se llama Milagros en el Cielo, de Derbez. Véanla, porque esa película expresó todos los colores. Yo cuando la vi lloré, porque tiene unos colores brillantes. ¿Cuál es porque siempre, lo dijiste la otra vez y ¿cuál es el argumento? Es Milagros en el Cielo, esa experiencia de una niña que cae y se muere, y también tiene una experiencia cercana a la muerte. Los colores, es que la vi después y dije, creo que es la película que decía Ana, por los colores. Ella vive una experiencia, es un espacio muy pequeño, digo, toda la película es muy linda, pero el momento en el que ella tiene esa experiencia, ella cae adentro de un árbol, y ahí se cuenta que estuvo ella unos minutos, como me pasó a mí, estuve probablemente algunos minutos fuera del cuerpo, o sea, donde mi corazón se para por completo, es lo que le llaman una muerte clínica. Ella también fue en este tiempo, pero en ese momento tuvo una experiencia donde ve todo este escenario de naturaleza, de colores. Bueno, véanla, porque es lo más parecido que yo he encontrado a lo que yo experimenté, sobre todo por los colores. Entonces yo quería acariciar a los tigres, era como si ya no fueran tan feroces, o sea, era una animación muy, muy fascinante. Y sigo elevándome en este árbol y veo toda la niñez, eran niños, yo los visualizaba corriendo, saltando, veía flores, veía árboles, veía agua, y me preguntaban, bueno, pero ¿quiénes eran? ¿Eran personas? ¿Cómo eran físicamente? Y ahí es donde es bien difícil, te topas con, bueno, yo no sé cómo eran, pero sé que eran. O sea, sé que eran niños, y a lo mejor no necesariamente eran niños cronológicamente, sino más bien lo que le llaman ahora almas viejas,
almas nuevas, y no necesariamente la edad cronológica que nosotros vemos aquí, como desde que naces hasta que te mueres. Pero sí hay una madurez espiritual. Yo supongo que eso era lo que yo veía, pero yo los veía como niños, como gente joven. Sigo elevándome y veo a gente más joven, nuestra edad, gente madura, pero joven, donde hay una armonía y una... Perdón si se oye algo de ruido aquí. Es un vehículo pasando. Pero es toda una armonía impresionante de seres corriendo para todas partes. Veo también, yo visualizaba gente acostada, a lo mejor leyendo libros, o sea, era como la vida, lo mismo aquí y allá, pero en otra dimensión. Y hay quien me ha preguntado, ¿eran personas que conocías? Bueno, en ese momento yo creí que no conocía a nadie, pero cuando empiezo a ver a todas esas personas que me dan la bienvenida, era como si podía de pronto saludar a todos, era como familia, era gente definitivamente que me era familiar. Y luego llego a otra etapa en donde veo a toda la gente adulta, pura gente mayor, pero no vi muletas, sillas de ruedas, nada. A la única persona que yo había perdido en ese momento, en el momento que vivía esto, era a mi bisabuela, porque ya habían fallecido yo tenía vivos a mis abuelos, a mis tíos, todas las personas cercanas que yo conocía. Yo no había perdido a nadie. Realmente yo no sabía lo que era la muerte en ese momento. Perdón. Más que de una bisabuela. Y yo, imagínate, Inma, que entras a un lugar en donde no conoces a nadie, pero abres la puerta, ves a miles de personas y ves aquella sonrisa y una bienvenida a casa. Entonces te sientes totalmente amado, porque esa es la palabra que a todas las personas que hemos tenido esas experiencias, hay una palabra, porque cada quien lo vive de manera distinta, pero hay una sola palabra que prácticamente todos sentimos, que es amor. Es un amor que jamás he vuelto a experimentar y una bienvenida tan calurosa, tan amorosa, que por eso es que la gente no quiere regresar, porque es un lugar donde te sientes abrazado. Entonces yo seguía elevándome, yo no podía controlar, yo estaba siendo espectadora de todo ese espectáculo, valga la redundancia. Y de pronto volteé a ver al cielo y veo como un círculo amarillo tenue. Era como una luz arriba. Y yo simplemente seguía flotando y entré en ese círculo. Y es, no sé, es un amarillo parecido a lo mejor a este, pero más bien como el del libro. Y entro a ese lugar y me quedo a la mitad. Imagínate que abres una puerta y entras y es una luz que te ciega por completo, que me abraza, es como toda la electricidad en mi cuerpo. Me dolía, no pesaba nada, no sufría, no nada, al contrario, me sentí completamente envuelta en una energía de amor, así es como yo lo puedo describir. Yo lo visualizo como un viento, donde abres la puerta y hay un ventarrón increíble, entras y te llena y te mueve, te llena por completo. Entonces, es difícil, no hay palabras, ¿no? No hay palabras. Pero lo que puedo describir es que es electricidad en el cuerpo, es que pero es electricidad, sí. Pero llena de placer o de amor o de bienestar. Entonces, yo no vi nada, no veía, solamente era una luz que la veía por completo, sumamente brillante, llena, y solo sentí una mano. Y una voz que decía, una voz espectacular que todavía me resuena. De hecho, cuando yo cuento esto, sientes electricidad. Es como si me transportara. Y una voz que me decía, quédate tranquila y vete en paz. Y haz todo lo que te he pedido. En ese momento, yo entendía dónde estaba, qué pasaba, pero empiezo a regresar por todas las etapas. La gente adulta, la gente mayor, la gente adulta, los niños, los animales, todo el árbol, y de pronto siento perfectamente, Inma, donde regreso a mi cuerpo. Siento eso. Entonces otra vez empieza a doler. Y otra vez empiezo a sentir. Y otra vez empieza... Y eso que dicen, que vemos en las películas del pi, 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 del corazón, es cierto. O sea, es cierto.
empiezo a escuchar el latido del corazón otra vez y escucho a los doctores que decían, she's back, o sea, volvió, los shocks eléctricos inmediatamente, toda Ana, la sensación. perdona es que es muy interesante, bueno, es alucinante, cuando yo, bueno, es que es alucinante, pero es muy interesante porque todo el mundo que lo habéis vivido, que es históricamente ha sido toda la vida esto. Y lo que pasa que ahora tenemos medios de comunicación independientes como esto, ¿no? Esto que está pasando aquí, o no tan independientes como Oprah en Estados Unidos, que habla tranquilamente con gente que lo ha vivido. Es decir, se está haciendo más Vox Populi y ya no tiene tanta oscuridad ni es algo tan oculto, sino algo que está Exacto. saliendo a la luz. Entonces, todos tienen unas cosas tan parecidas, unos pasos tan parecidos, como el hecho esto, ¿no? Que me llama muchísimo la atención. Si realmente fuera una alucinación, que es lo que siempre dicen algunos, ¿no? En plan, la alucinación, que ya se ha demostrado que no, porque no podría ser siempre la misma. Por ejemplo, el hecho de que casi todos, o por no decir todos, sentís el regreso. Eso, una alucinación, no Y, lo y hay gente que se asusta con esto, pero realmente es lo pesado del cuerpo. Eso es lo que sientes. Porque es una libertad. Yo me sentía completamente liberada cuando me desprendí. Es una liberación, te sientes ligero. Por eso es que esa frase de ligero de equipaje realmente hay muchas. suelta, muchas, Ana, suelta. ¿te sientes, una pregunta, ¿te sientes más tú? Como si esa eres tú realmente más. Sí, ¿me explico? Como si, Sí, totalmente. Mira, la verdad es que después de haber experimentado ese desprendimiento y darme cuenta que cuando regresaba los doctores gritaban, que, o sea, me volví a entrar en paro, entré en paro varias veces. ¿Por qué? Porque yo no entendía lo que estaba sucediendo, yo nada más sabía que donde estaba era ligero. Y yo lo primero que sucede, y ahorita te contesto esa pregunta tal cual, yo estaba enojada, porque decía, es que ¿por qué son estos doctores tan egoístas que me quieren despertar si yo quiero estar dormida? Yo no entendía que me estaba muriendo. O sea, yo no entendía que lo que estaba pasando no es que me estaba durmiendo muy plácida, sino que estaba entrando a mi muerte física. Pero lo que sucede es que una vez que has conocido estos dos planos, entiendes cuando las personas hablan de la materia, de lo pesado que es la materia. ¿Por qué? Porque sí hay una parte muy interesante de donde entra el tener tenemos que utilizar este tipo de ropa, tienes que tener este tipo de como te, conductas sociales. Entonces empieza toda esta carga del deber, de lo que, pero todo esto es aquí. O sea, todo esto tiene que ver nada más con un plano físico y material. material. Y cuando lo entiendes así, te das cuenta, bueno, esto no es todo. Porque sí hay otra forma de sentirte libre, de sentirte plena, de sentirte... Y una de las maneras que lo haces tú fabulosamente es a través de la risa. Si nos ponemos a ver qué sucede cuando nos reímos, te sales de esta estructura, hay una liberación increíble y te sientes tú. Sí, es que O sea, dicen que lo decía dijo, ahora no me acuerdo quién era, pero alguien de la iglesia después de la Edad Media, cuando ya salían de la Edad Media, decían, hay que permitir la risa porque estuvo muy prohibida, porque es una liberación para el alma también necesita su liberación. claro, claro, porque estamos atrapados en este cuerpo. O sea, yo sí creo que hay quien dice somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual y hay quien dice somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces yo me voy más por lo segundo. Yo creo que somos seres espirituales. ¿Por qué? Porque pesa la parte humana. ¿Por qué? Porque si a mí me preguntas, Inma, hoy en día, después de eso, porque fueron muchos momentos después de esta experiencia donde pude confirmar que yo había estado en otro lugar, que había pasado algo, me pregunta, ¿le tienes miedo a la muerte? Si eso que yo viví es la muerte, no tengo nada de miedo. O sea, sé que es ir, porque sí sé que estuve en otro lugar, sé que experimenté algo que apenas, hay gente que ha vivido cosas todavía mucho más detalladas. Yo lo único que sé es que apenas entré en el umbral de lo que pudiera ser una vida espiritual después del plano físico. Pero si me pregunta, ¿le temes a la muerte? Claro que no. Yo creo que la muerte es un tema que se ha visto como que muy oculto, como si fuera algo, y es tan natural como nacer.
La realidad es que la mejor manera de aprender a morir es vivir tu vida intensamente, vivir tu vida de la mejor manera, y la manera en la que vivas es como mueres, esa es la verdad. Y por eso es que tengo que moverme, Ana, yo tengo que moverme. O sea, vive tu vida como quieres que sea tu muerte. Si tú eres una persona que ha sido realmente feliz, que eres una persona que has vivido tu vida ayudando a otros, viendo la manera de hacer un mundo mejor, créeme, tu muerte no va a ser una muerte sufrida. Pero si toda tu vida te la has pasado sufriendo por la muerte, vas a sufrir tu muerte. La verdad es que hay que tener la alegría de estar vivo. Esa experiencia a mí me partió en dos, definitivamente, que fue un antes y un después. Empecé a entender lo que significa ser desprendido, no aferrarte a las cosas. Es simplemente a mi hija. O sea, todos tenemos de repente un miedo que, ¿qué pasa si mi hijo se muere? No, hombre, primero yo. Bueno, no te aferres a tus hijos. No hagas a tus hijos, porque muchas veces somos nosotros mismos, hacemos a nuestros hijos prisioneros, porque depende de ellos nuestra felicidad, y no debe ser así. Ellos son libres. Oye, no, pobres hijos, a veces de veras, es que no hagas esto porque entonces yo no soy feliz. Oye, espérate, tú debes de ser feliz tú mismo. Que no dependa de tus hijos tu felicidad o de alguien más. Está clarísimo, yo tengo un nene de 3 años y medio y está clarísimo que eso que dicen que son los que vienen a enseñarte ellos, ¿no? Está clarísimo. O sea, yo me quedo así como diciendo, wow. O sea, y aparte se ve quién es tan pronto. O sea, se ve que es un alma única y que es que se ve tan pronto. Cuando tienes, no sé, al menos a mí me sorprendió eso de descubrir. O sea, vale, es mi hijo, sí, es mi hijo, vale, pero ¿quién es? O sea, es como alucinante descubrirlo. No, de hecho, si escucháramos a los niños los primeros 3 años de vida, si realmente les siguiéramos el juego, cuando están hablando con alguien, cuando están todas esas aventuras y no les matamos no es cierto, eso no existe, eso no está ahí, no puede, no, déjalo. Sí, cuenta cada cosa. Claro, es fascinante. Por cierto, si lo oís llorar justamente ahora que estamos hablando, es que lo están metiendo en la bañera a mi pareja y es todo un tema. No te preocupes, yo también tengo aquí a dos perritas conmigo que me acompañan y de repente ya las oyen ladrar, porque esta es la vida no es perfección, no es tener todo bajo control. Entre más quieras controlar las cosas, más sufres el momento que quieres controlar. Y hay momentos de, mira, me decía una profesora mía que ha estudiado con chamanes de Colombia, una doctora, muy entrañable, contaba una anécdota de los chamanes. Decía, cuando te quieren explicar la vida, ¿yo qué? La cuentan así, de mira, la vida puede ser un pozo de mierda. Los chamanes dicen, en la vida tú vas caminando, está todo bien, pero te caes en un pozo de mierda. Entonces, en ese momento tú te crees que la vida es un pozo de mierda, incluso que tú eres mierda, porque hueles. Tienes dos opciones, salir, seguir caminando, dejas de oler mal, la vida es maravillosa, hasta que te caigas en el próximo pozo. Pero vas a entender que la vida no es un pozo de mierda, sino que en la vida hay momentos... Hay pozos de mierda, exacto. Y hay pozos de mierda y ese aprendizaje. Espera un momento que está llorando el niño así como muy fuerte. No te preocupes. ¿Qué hago? Es que me da penita, yo que soy súper madre pollo, espera. Bueno, va, ahí confío. Mira, la pego. Y digo, yo no sé si lo vayas a hacer, pero luego siempre puedes editar esto. Y si no, pues es la vida. La verdad es que yo más bien, y fíjate que esto es cierto, estos pozos de mierda, como a veces se llaman, son oportunidades en donde te conoces. El otro día hablábamos, el dinero no es lo que cambia a las personas, es lo que muestra quiénes son realmente. Los problemas no son lo que definen a las personas, es lo que muestra quién eres realmente, porque es a través de tenerlo todo, de tener muchos problemas, que realmente sale esto que decías tú, esto que realmente soy. Cuando yo me pongo a ver, bueno, ¿quién es? ¿Qué es lo que está pasando? Yo hago mucho autoanálisis, yo hablo mucho conmigo misma. Y yo me cuento a ver, a decirle, ¿qué realmente es lo que te está pasando ahora? ¿A qué le tienes miedo? ¿O qué es lo que te preocupa? ¿O qué es lo que...? Y al final te das cuenta que son puras cosas que no puedes controlar.
y que al querer controlarlas, solo estás sufriendo, o sea, como, sí, creo que esto es un tema budista donde dice, bueno, no tienes, si no puedes, no tienes más que el hecho de poder controlar vaya, si quieres tratar de controlar una situación, el resultado va a ser el mismo, te preocupes o no te preocupes. ¿Para qué te preocupas? Y hablando de los budistas, que le sacas esta colación, está el libro maravilloso del libro tibetano de la muerte. Sí, el libro de Más allá de la vida y de la muerte. Yo lo leí 2 veces antes de mi primer cirugía. Esto fue lo que es increíble, que ese libro tibetano de la vida y de la muerte. Sí, lo tengo yo ese. Mi madre estaba que no lo podía creer, es que ¿por qué está leyendo eso? Y yo, es que yo tengo que terminarlo de leer antes de irme a mi cirugía. Bueno, a mí me preparó. Estás hablando que antes de tu experiencia tú te habías leído este libro. Yo me leí ese libro, sí. Wow. Y me lo leí no sé por qué, porque alguien me dijo, te lo recomiendo. Y luego en mi segunda cirugía, que ya fue hace varios años, lo volví a leer. Ese libro, para mí, el que no lo conozca, realmente a mí me marcó muchísimo, porque yo creo que habla las cosas como son, Inma. Porque para mí el budismo no es que sea una religión, es una forma, es una filosofía de vida con la que yo en muchas cosas comulgo definitivamente y que me han venido a dar claridad. Yo lo veo como aquello que yo siento, este libro me lo traduce en palabras. Entonces yo es un libro que en realidad sí lo recomiendo, es fascinante. Hay muchos libros. Va a ser fascinante cuando viste la neurociencia y todo esto, que antes, bueno, que la meditación, que no sé qué, y de golpe agarran ya los monjes budistas, les meten los cables y dicen, mira, pues tenían razón que va muy bien, porque mira, porque todavía... En breve van a agarrar ese librito, van a agarrar y van a decir, ay, tenemos porque es una descripción de los pasos que suceden en el proceso de morir. Es alucinante, los barcos. A mí lo que me pasó, que la primera vez que lo leí yo estaba muy joven y probablemente ni siquiera me lo terminé. Yo lo había leído, lo había buscado antes de saber que me iban a operar, precisamente porque yo sentía que en algún momento me podía morir porque me sentía muy mal. Y yo no me quería morir triste, yo no me quería morir enojada ni nada, pero nunca lo entendí hasta después. Y en mi segunda cirugía ahí se me lo aventé con todo el detalle. Y yo creo que sí, no nada más lo va describiendo, sino que creo yo que te da la serenidad de entender lo que realmente está pasando. Sí, O sea, que eso es tan importante. Te da herramientas para entender. Y bueno, la verdad es que hay quienes dirán, no, nadie tiene las respuestas totales, no hay verdades absolutas, no hay. Y la realidad es que nadie podemos dar un libro en donde esto es lo primero, esto es lo segundo, esto es lo tercero. Pero lo que sí es cierto es que cuando tienes suficiente información, puedes experimentar las cosas a tu manera, Inma. Si tú tuvieras una experiencia cercana a la muerte, seguramente vivirías cosas distintas, pero sí coincidiríamos en un punto, que ese es el amor, el desprendimiento, el que lo que más importa no tiene nada que ver con las cosas, no tiene nada que ver con el tener, sino con el ser. ¿Quién eres? Tú me lo acabas de decir ahorita. ¿Realmente quién eres? Yo soy aquello que no puedes ver, que no puedes tocar, que probablemente no, lo único que puedes es sentir. O sea, tú sientes que hay una energía, que hay un amor. El amor, ¿cómo describes el amor? Bueno, el amor ya se ha demostrado que hay una frecuencia vibratoria. ¿Sabes? Exacto, es la vibración. Pero sí la alcanzas a sentir, o sea, son cosas que no las puedes poner en una... Digo, ya ahorita hay muchísima, la neurociencia ha descrito muchas cosas en donde podemos medir las vibraciones, es cierto, pero no es algo que puedas coger con las manos y aquí tengo ya, yo ya tengo el amor. Además hay que empezar también a tener la humildad, ¿no? También de toda esta sabiduría ancestral que sabe tanto y nos dice tanto, ¿no? Y escuchar a estos testimonios como tú, que son tantos, y tener la humildad de aprender de ello también y no cuestionarlo, no negarlo, cuestionarlo siempre, pero no negarlo porque no está científicamente, mira, científicamente comprobado, la conciencia tampoco se sabe dónde está. Y eso hablamos enseguida, porque conscientemente, porque inconsciente, pero ¿dónde está la conciencia? No se tiene ni idea. El mundo de los sueños, ni idea tampoco. Es todo
O sea, no le hables porque es que se pierden ellos mismos. Entonces, para mí está clarísimo. Y lo que dicen creo que son los budistas también, que es lo del hilo, que estamos como unidos por dos hilos, el del corazón, ¿no? Y el de la mente, y que en los sueños se desprende y que cuando morimos se desprenden los dos. Sí. Entonces, que durante el sueño hay una parte que no, como que no está aquí. Por eso yo creo que el tema de las experiencias cercanas a la muerte se parece tanto a los sueños, es tan subjetivo. Es como que pasas por unas fases, pero es muy personal también. Y no terminas, pues, quieres explicar tu sueño, quieres contar tu sueño y no puedes. No puedes, es que estaba, y quisieras que la persona viera lo que tú estás viendo. Y quisieras tratar de poner en palabras, y no es sencillo. Y luego también todavía, por ejemplo, después de ese momento donde yo no sabía dónde había estado, donde le dijeron a mi esposo y a mis padres que me iba a morir, que no duraba más de 2 días porque estaba realmente grave, me despiertan un poco como para poder despedirme de la familia y estar ahí, pero realmente estaba mal. Y los médicos llegan y me preguntan, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo les ponía así los brazos aquí como Hulk. Yo me sentía muy fuerte y decía, no, ya le afectó el cerebro. Definitivamente que por la falta de oxígeno ya no está pensando. Y yo decía, es que me siento mejor que nunca, pero yo no podía describirlo, no podía, y obviamente para ellos, bueno, estaba yo medio loca porque yo decía que estaba súper bien. Y después de unos días, estaba realmente mi cuerpo tan mal, me tardé mucho en que el cuerpo alcanzara la salud de mi mente. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, y de mi alma, o sea, de la manera en que yo sabía. Mi alma estaba completamente sana, tenía un espíritu sano, tenía un alma sana, toda mi mente estaba sana, pero mi cuerpo tenía que alcanzarlo. El proceso fue largo y uno de los momentos en donde yo ya estaba desesperada y me solté llorando, mi cuerpo necesitaba oxigenarse, entonces te dan este aparatito que tienes que estar respirando y me dolía muchísimo hacerlo porque seguía con mucho líquido. Y en ese momento me suelto llorando, bueno, fue la mejor terapia que pudo haber habido. Y ahí estaba, yo me sentía tan triste, estaba desesperada. Visualizo como llega un ángel y dices, bueno, ¿existen o no existen los ángeles? Yo esto no se los puedo inventar. Mi hermana estaba frente a mí y me veía que yo, ¿qué estás haciendo? Porque yo veía para una parte, veía otra, y solo sentía que había algún ser, veía una luz que me empezaba a limpiar todos los brazos, la cara, todo el cuerpo. Y luego el día siguiente llega una llamada de una amiga que me dice, tengo que contarte lo que soñé anoche, hablando de los sueños. Y yo lo viví, bueno, dormí, yo creo que 6 o 7 horas seguidas, era en la tarde. Mi hermana se tuvo que ir porque ya era la hora de la visita y solo decía, bueno, qué pobrecita, ¿qué le estará pasando? Y yo lloré, lloré. Dormí después de esto, yo nada más sentía, wow, qué descanso. Y esta amiga me llama en la mañana y me dice, soñé anoche que llegaban 2 ángeles, yo por eso les puse el nombre ángeles, y que empezaban a limpiarte y a lavarte, y yo, si hubiera podido, saltaba de la cama, porque aparte, en aquel momento eran esos teléfonos del cable, ¿no? Ahí traen el cable desde el otro lado para darme el teléfono, estamos hablando hace más de 30 años. Y decía, es que me urge hablar con ella tiene que saber lo que yo soñé. Las enfermeras han de haber dicho, esta mujer está tan grave que por lo menos que reciba una buena noticia. Y me la pasaron y bueno, yo estaba feliz, dije, entonces, yo sí lo viví. Esto, yo no tenía manera de saber lo que ella había soñado, ni ella de lo que yo había vivido. Y ni mi hermana lo que me vio. O sea, ella me vio donde estaba yo volviéndome loca, volteaba a ver a mi cuerpo así como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Es que también las enfermeras que has dicho, que recomendar la entrevista que tienes en tu canal de YouTube con tu enfermera, porque es de lo más bonito que he visto, te juro que me emociona ese encuentro. Sí, claro, en mi canal está mi nombre, Ana Cecilia González, es con la enfermera Pamela Lombana. Esta enfermera estuvo conmigo en ese momento, ella me cuidó en cuidados intensivos y ella mejor que nadie puede decirles lo que clínicamente me pasó, porque obviamente es diferente que yo lo cuente desde la experiencia humana, desde la experiencia emocional, a que ella clínicamente que estuvo ahí nos cuente ya la parte clínica, lo médico, lo que fueron a ver a los estudios. Está muy buena esa entrevista, ojalá la puedan ver. Sí. Y hay muchos médicos que ya están hablando de esto, médicos incluso que han tenido experiencias propias y que eran antes reacios a todo esto y que una vez que lo han vivido tienen que contar, oye, que es que
Que es que además, aparte hay estudios, creo que es el doctor Pim Van Lommel ese que tiene un montón de estudios Sí. diciendo que esto no son alucinaciones, que esto es todo. Lo que no se puede hacer es negar algo solo porque sí, solo porque suene raro, solo porque sea algo que se basa en experiencias. Porque también se tienen en cuenta muchos estudios científicos basados en experiencias. Por ejemplo, te hacen tomar una pastillita y luego te hacen rellenar un cuestionario de cómo te ha ido, cómo te has sentido y tal. Y eso se lo creen. Eso lo toman como que la experiencia de uno vale para un estudio científico. Pero cuando tú estás contando tu experiencia personal, eso no es muy subjetivo. No, de hecho, a mí me pasó, me tardé años para poder hablarlo, porque yo fui con psicólogos, con psiquiatras, con sacerdotes, con pastores, con toda la gente que te puedas imaginar, en ese momento los que yo tenía alcance, y me decían, qué linda experiencia, pero guárdatela para ti. O sea, es así como tu experiencia que tú viviste. De hecho, en esta entrevista la enfermera menciona varios libros precisamente que hablan de esto. Ella misma ha sido testigo de niños que se han ido y han vuelto y dice, o sea, a mí no me lo cuentan, yo vi donde el niño era otro cuando regresó y decía, es que ¿por qué me quieren tener aquí? Yo quiero irme a ese lugar. Entonces dices, ¿a qué lugar? Entonces, y un niño, te lo está diciendo un niño de 7 años, que no puede estar inventando. Exactamente. No. Yo creo que hay que escuchar más a las enfermeras también, que decías tú, o sea, que ¿no? Porque ellas ven mucho, sobre todo en paliativos, por ejemplo, eso que decías de que eso que te sentías que había unos ángeles o lo que sea, ¿no? También en paliativos muchas enfermeras, y lo dicen, lo empiezan a decir en diferentes... Ellas saben que cuando llega el momento, la gran mayoría, por no decir todos los que se atreven a hablar, que se están yendo, dicen que ven a alguien. Siempre. No, hay gente que dice, es que estoy rodeada de ángeles. Yo estoy rodeada de gente. Yo me acuerdo de mi abuela, que para mí yo hablo mucho de ella en mi libro. Fue muy impresionante. Sí. Mi abuelo había muerto unos años antes. Gracias. Y recuerdo que no sé, un tiempo antes de que ella falleciera, ella decía que mi abuelo estaba ahí, que por eso platicaba con él. Entonces volteaba y tú lo veías, estabas tú comiendo con ella y volteaba y tú veías que estaba él así alto acá al lado y dices, ¿con quién hablas? Pues con Esaú. Y ella, para ella como que era lo normal, como que ¿por qué no lo ves? Han sido cosas que yo también experimenté después que dices, mira, tú lo acabas de decir, diste en el clavo. No podemos negar lo que no vemos, lo que no conocemos, como si no existiera. Me pasó una experiencia, una vez que conté mi experiencia cercana a la muerte, Inma, tuve muchísimos comentarios en mi YouTube, pero muchísimos. El segundo fue con la enfermera, pero el primero, así como fueron positivos, hubieron negativos. Y hubo una doctora en particular que me atacó muy duro, porque yo siento que fue un ataque, no voy a decir su nombre por si alguien lo lee, pero fue muy dura la manera en la que ella decía, es que tú puedes contar todas tus fantasías, a mí dame hechos. Dame el tiempo en que te moriste, dame todo tu diagnóstico, dame la línea casi creo donde yo quiero verlo porque si contar historias como las tuyas, pues puede ser, estás engañando a la gente con todo esto. O sea, te estoy hablando de alguien muy dura. Y entonces yo traté de mantener la calma, respiré, medité y dije, a ver, Ana Cecilia, no te está atacando a ti. No. Ella misma está en una búsqueda y está tratando de encontrar respuestas a golpes porque no sabe cómo hacerlo. Entonces le respondí y le dije, ¿sabes qué? Voy a traer a alguien que nos dé respuestas que yo no puedo darte porque no tengo aquí el expediente. E invité a mi enfermera. Y le escribí en lo particular y le dije, voy a tener mi entrevista tal día, ojalá la puedas ver. Pues, ¿qué creen que pasó? Me escribió en lo personal y lo publicó y me pidió disculpas. Fue hermosa esa experiencia para mí. Y me dice, ¿sabes? Necesitaba ver esto porque yo sé, y me lo dijo, es miedo. Es miedo a creer que toda la ciencia no explica todo. Y no. Ana, yo he tenido esa etapa de muchísimos años siendo así. Tal vez no lo decía, no te hubiera escrito, ¿vale? Escéptica, por supuesto. Pero muy escéptica y sufriendo mucho, hasta que al final te llegan las pérdidas fuertes, ¿no? Los palos gordos y te quedan dos, seguir siendo escéptica y seguir sufriendo, que dices tú, ¿para qué? O sea, o empezar a decir, oye, voy a cuestionar, ¿no? Y voy a empezar a escuchar
Y lo que te decía al principio, Anita Morjani logró lo que nadie, ni el libro del tibetano de la vida y la muerte, no me llegaba al corazón, me llegaba aquí, pero no me llegaba aquí. Y el testimonio de Anita sí, y contigo ya. Ay, qué hermosa, Inma. Pues mira, la realidad es que a todos nos llega un tiempo. Y yo lo que a todos les invito es a que no suframos el pasado. Lo que pasó, pasó porque era lo que necesitábamos para llegar a este momento. Al momento en que estés viviendo. No importa el momento que sea difícil. Y si estás en una búsqueda, no pares, sigue buscando. Pero la realidad es que somos el resultado de muchas experiencias y estamos en el mejor momento para experimentar nuevas. Entonces, esas nuevas experiencias es lo que nos van a seguir haciendo las personas del mañana, que vamos a decir, es que yo ayer, pero una de las cosas que yo aprendí es arrepiéntete, o sea, de las cosas que puedas aprender, de lo que no, déjalo, o sea, ¿de qué sirve estar cargando? Sí. Y el pasado nada más para recordar buenos momentos y para aprender, pero nada más para eso. O sea, no para cargarlos. Lo de aprovechemos este momento, que no estamos en la época medieval. Exacto. Ríete. Digo, no te, ¿cómo te diré? Atesora, no arrepentir, sino atesora el hecho de estar vivo. Di te amo, di te quiero. Yo es raro ahorita a la persona que no vuelvo con él, te quiero mucho. Es que si lo sientes, despídete con amor, manda un beso, manda abrazos. El amor, el cariño, la sonrisa, pero como decíamos, la sonrisa con conciencia de que estoy sonriéndote porque me importas. Y porque además me importo yo. Y porque yo creo que yo soy una persona valiosa, que tengo mucho que dar, que tengo mucho que aportar. Pero también lo eres tú, Inma. Entonces, de voltear a ver a los demás como seres que al final yo lo veo, somos maestros. Yo soy un gran maestro y tú eres una gran maestra. Y en la medida que topamos, y luego resulta que nos topamos con personas que pudiéramos decir son como el hoyo, decías tú, como esas personas que no quieres ni ver, también son tus maestros. También son los más maestros. Por supuesto, son los mejores. Esos son los mejores porque son los que realmente te hacen cuestionarte quién soy yo. Pero quiero recalcar, a mí me gustaría, para ir terminando, Cecilia, me gustaría recalcar la idea esta de que aprovechemos que no estamos en la época medieval y que estamos en la época de grandes avances, ¿no? Que la cuántica, que todo esto, que queda muy bonito en el laboratorio, pero que en el día a día es el mundo de la posibilidad, el mundo de la energía que se está abriendo. O sea, ya hagámoslo más nuestro. Empecemos también nosotros a ver la magia que están viendo en los laboratorios y que están viendo en todos lados. Veámoslo también en nosotros, que somos la leche y que somos energía, que es una experiencia material, que la materia es energía de baja vibración. Que empecemos por ejemplo, Carl Jung a mí se me viene. Jung, por ejemplo, que habló de los arquetipos. Sí. Yo lo vi con mi mamá cuando estaba yendo, tuvo 3 días sin dormir y alucinaba cada noche. Y esas alucinaciones eran imágenes, eran arquetipos de Jung. O sea, somos como un entramado unido. Y es lo mismo para todos. Es que todos estamos conectados, Inma. Absolutamente todos. Es como una piedra cuando tiras en un lago, afecta todo el lago, aunque sean maneras mínimas. Pero yo creo que esto es bien importante, que en el momento en el que nos damos cuenta que estamos todos conectados, empiezas a ver a los demás de otra manera. Y yo les invitaría, atrévete a sentir. No tengas miedo a sentir. Y si es dolor, siéntelo, pero que pase, pero no te quedes en el sufrimiento. O sea, no te quedes en la agonía. Simplemente, pues sí, es cierto, estoy ahorita triste, llóralo, sácalo, ríete. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado, Lima, yo sé que a ti también, que estás en medio de una tragedia y de pronto te atacas de la risa y empiezas a reír y a reír? Bueno, es una hermosísima manera de sanar. Une. Porque cuando no estamos en la época medieval, estamos ahora aquí en 2020 viviendo una experiencia muy distinta a cualquier otro año,
en donde claro que nos podemos reír a pesar de estar viviendo cualquier cosa. Inma, ¿qué debemos, más que nunca, Argentina. Ahí sí podríamos decir, debemos reírnos, disfrutar. Y disfrutar, insisto, no es que todo esté perfecto. No. Disfrutar no es perfección. Disfrutar es aprender a adecuarte al momento para seguir riendo, para seguir gozando. Qué bonito. Con esto terminamos. Qué tan bonito ha sido este final. ¿Te parece, Ana Cecilia? Por supuesto, Inma. Muchísimas gracias por invitarme. Esperemos que haya muchísima gente que siga a Inma. Tiene unas entrevistas maravillosas. Así como ella me contactó a mí, yo empecé a verla a ella. Créanme que si algo he aprendido de Inma es a reconfirmar, ratificar de la importancia de reír y de disfrutar hoy. Es lo único que tenemos hoy. Hoy es lo más importante. Y ella todos los días, síganla en su Instagram, es fabulosa. Todos los días encuentra un motivo para reírse y dar alegría. Y yo creo que de estas personas es de las que hay que contagiarnos. Estas personas son las que hay que tener bien cerquita. Porque cambian la vida. También. Bueno, pues mantengámonos cerquita. Ay. Ahí está. En serio, somos complementarios y yo soy muy así y tú tienes esa cosa de serenidad, de tronco, de raíz, aunque luego me haces volar, porque para mí tú eres una maestra como la copa de un pino, tú has aparecido cuando te necesitaba. También tengo mi mérito, que es estar abierta, que es a lo que invita a todo el mundo, y que lo aquello que te haga bien, que lo escuchemos, como tú haces, hablarse a uno mismo. Si hacerse preguntas, oye, esto me suena bien, me doy el permiso, digan lo que diga esta época. Dice que en cada época se piensa una cosa. Yo creo que estamos viviendo un momento que es tan importante como cuando la Tierra dejó de ser plana para ser redonda. Eso costó unos añitos. Así es. Creo que estamos viviendo en una transición muy importante, en la que vamos a darnos cuenta de todo lo que acabas de contar. Estoy, pero segura. Y que también el sentir y el gritar y el emocionarte no significa que seamos brujas, como en la época aquella donde terminaban matando porque esta mujer está loca, no, simplemente estoy sintiendo. Y el sentir a veces es desproporcionado, sí, pero todo llega a su equilibrio. Así que no paremos de reír. Estoy de acuerdo contigo, Inma. Qué hermosa oportunidad de estar contigo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a agradecer a la gente también que lo ve. Por favor, gracias a todos ustedes. Y compartirlo a todas aquellas personas que estén a lo mejor pasando por un momento de duelo, de dificultad quizá. Porque yo, por ejemplo, le hablé a una amiga recién de esto cuando estaba pariendo a su mamá y yo lo hice con mucho miedo, en plan, a lo mejor no le... Pero le hizo tanto bien, así que me alegré tanto de haberme animaros a compartir, porque nunca se sabe. Así es. Gracias. Así es, Inma. Cuídate mucho. Gracias por esta oportunidad. Un abrazo. Chao, gracias. El libro en Amazon. Cuando vivir no estará siempre. Chao. Gracias, Inma. Stop recording.